Yehoshua ben Hanania dijo: la plaga de los fariseos trae destrucción al mundo. ¿Quién era el maestro de Yehoshua ben Hanania? Era el rabino llamado Yohanan ben Zakkai. ¿Por qué digo esto? Yohanan ben Zakkai fue el maestro distinguido a través de cuya autoridad sobrevivió lo que se vino a llamar judaísmo rabínico. Entonces, si Yohanan ben Zakkai viene a crear gradualmente el judaísmo rabínico, y Yohanan ben Zakkai tenía un alumno llamado Yehoshua ben Hanania, y este alumno criticaba a los fariseos llamándoles plaga de los fariseos, evidentemente Yohanan ben Zakkai no pudo ser un fariseo, ¿cierto? Porque su discípulo no lo criticaría. Vamos a analizar entonces discusiones convencionales sobre el judaísmo posexílico. Mucha atención se centra en los llamados fariseos, en las discusiones convencionales, en lo que, digamos, inclusive vamos a la universidad para estudiar un poco de judaísmo y se nos va a decir esto. La atención mayor es acerca de los llamados fariseos, como si estos fuesen los originadores del fenómeno judaísmo normativo, que ya dijimos, realmente no hay. Pero ese supuesto judaísmo normativo es, o se expresó, llegó a expresarse en el judaísmo rabínico, como si fuesen sinónimos. Y ya hemos dicho en más de una ocasión que no es así. En el caso de los esenios o del esenismo, ¿qué se dice usualmente? Bueno, se ven como un movimiento aparte del fariseísmo. Y en el presente, como les había dicho, se les identifican como los autores del Qumran o los qumranitas, cuyo legado se encuentra en los rollos del Qumran. Se habla de los saduceos totalmente descartándolos de una posible existencia después de la destrucción del templo y la terminación del sacerdocio bíblico. Pero, estimados, todo este análisis está demasiado simplificado. Lo que se ha dicho sobre los Amei Haaretz, sobre este grupo de judíos, que era la mayoría, que no estaba sujeto a las determinaciones ni de los fariseos ni de los sabios, todo esto debería implicar que la mayoría de los judíos, repito, pertenecía a esta categoría. Además, respecto a los saduceos, debido a que no tenemos la literatura de los saduceos, los sedoquín, entonces no tenemos idea realmente de quiénes eran los saduceos. Conocemos, por otra parte, a los baitosim. Los baitosim, fíjense, no se registran en el Nuevo Testamento, pero en algunas literaturas rabínicas sí se registran. Y es que había una dinastía sacerdotal cerca del primer siglo, y era de un personaje, un sacerdote llamado Boitus o Baitos en su expresión hebraizada. Pero de igual manera no sabemos mucho al respecto. Posiblemente sean similares a los saduceos, pero no tenemos noción mayor al respecto. También estaban los identificados como bañistas matutinos, o sea, personas que realizaban la tevilá, el baño ritual, y según algunos estudiosos, la minoría apunta a que realmente derivaban de los fariseos. De hecho, estimados, fíjense qué curioso lo que les voy a decir a continuación. En la literatura llamada qumránica, en los rollos del Qumran, existe una sección en la que el propio autor dice: Parashnu, nos hemos separado de la comunidad. Y Parashnu, nos hemos separado, viene de, como ya habrán escuchado, de la misma raíz, Parush, que significa fariseo. En español, literalmente significa separado. Así que es muy probable que los autores de los rollos del Qumran sean una faceta, sean una expresión de fariseos. Y por otra parte, tenemos un dicho de Hillel, que creo que se encuentra en el tratado Avot, citado anteriormente, y donde dice: Altifrosh minatzibur. Altifrosh minatzibur significa: no te separes, tifrosh, de la misma raíz, parash, no te separes de la comunidad. Vemos entonces dos contrastes o dos términos empleados de manera contraria en la misma época, aproximadamente en el primer siglo.
Los autores del rollo del Qumran dicen se separaron y Hillel durante el primer siglo y un poco antes diciendo, recomendando, no te separes de la comunidad. Así que todo esto nos confirma que no tenemos, repito, claro la realidad de la antigüedad, de la vida judía antigua, pero tenemos cierta noción. Tenemos también el caso, como ven en pantalla, de algunos hajamim, que son los llamados proto-rabinos, o sea, lo que llegó a ser muchos años después la identificación de los rabinos, tanto en concepto como en práctica, absorbieron todo lo que los antiguos hajamim transmitieron, y estos hajamim estaban en desacuerdo justamente con los fariseos. Y al igual que los saduceos, despreciaban a este grupo de judíos que hemos llamado, siguiendo la línea rabínica, como los Amei Haaretz, la gente del vulgo, y pueden o no haber pertenecido a una comunidad, aunque yo sugeriría que sí pertenecieron a diferentes comunidades. O sea, los Jajamim no podemos canalizarlos en una sola comunidad. Cuando leemos la literatura rabínica, les voy a dar un ejemplo a continuación. Cuando leemos la literatura rabínica nos damos cuenta de que muchos maestros o sabios mencionados en la Mishnah, que es la sección del Talmud más antigua, tenían discrepancias. De hecho, la Mishnah lo que registra es discusiones, discrepancias, a tal grado que fueron excomulgados algunos maestros mencionados en la Mishnah. Maestros llamados, algunos de ellos, rabinos, como el famoso Eliezer ben Hirkanos. Curiosamente, Eliezer ben Hirkanos apoyaba siempre o casi siempre los dictámenes halágicos de la escuela de Shammai, que, como dije, según Josefo, era un fariseo, en contraste a su oponente, que era Hillel. Tenemos inclusive en el Tratado Sotá de ambos Talmudim, del Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, la crítica de 7 tipos de fariseos. Quien dice que existe la plaga de los fariseos es, curiosamente, un rabino llamado Yehoshua ben Hanania. Nace un poco antes de la destrucción del templo, o sea, antes del 70, y vive hasta el 150 aproximadamente. Pues bien, Yehoshua ben Hanania fue el que dijo que la plaga de los fariseos trae destrucción al mundo. Yehoshua ben Hanania dijo, la plaga de los fariseos trae destrucción al mundo. ¿Quién era el maestro de Yehoshua ben Hanania? Era el rabino llamado Yohanan ben Zakkai. ¿Por qué digo esto? Para aquellos que no sepan, Yohanan ben Zakkai fue el maestro distinguido a través de cuya autoridad sobrevivió lo que se vino a llamar judaísmo rabínico. Yohanan ben Zakkai era un contemporáneo de Yehoshua de Nazaret. Entonces, si Yohanan ben Zakkai viene a crear gradualmente el judaísmo rabínico, y Yohanan ben Zakkai tenía un alumno llamado Yehoshua ben Hanania, y este alumno criticaba a los fariseos llamándoles plaga de los fariseos, evidentemente Yohanan ben Zakkai no pudo ser un fariseo, ¿cierto? Porque su discípulo no lo criticaría. Yehoshua ben Hanania no criticaría a su maestro Yohanan ben Zakkai. Curiosamente, Yohanan ben Zakkai es discípulo de Hillel, de quien ya dijimos, no hay evidencia de que él sea fariseo. Y el único que dice que Hillel era fariseo es Jerónimo, 5 siglos después, desconectado de la tradición judía. Así que esto es lo que dice la Mishnah. Luego viene la Gemara, muchos años después, 200, 300 años después, a explicar esta expresión de Yehoshua ben Hanania sobre la plaga de los fariseos y describe 7 tipos de fariseos. Y la mayoría de ellos, pues, los describe en términos negativos, o sea, que eran hipócritas. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero afirmar? Lo que dije anteriormente, el judaísmo rabínico no es una extensión del movimiento fariseo, sino más bien es una extensión de los Hamim, de los sabios del primer siglo,
que no tenían, digamos, no eran sectaristas, no sectaristas en el mal sentido de la palabra, entiéndase, sino sectaristas porque se habían separado del resto del pueblo.